La identidad urbana. La identidad considera un proceso continuo a través del tiempo, en el cual las sociedades procesan los elementos que ofrece el contexto y los reordenan, imprimiéndoles características particulares. Identidad. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Se le relaciona con la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a los demás. Para estos dos casos, no se hace referencia al territorio ni al espacio físico. No obstante, es un punto de partida desde el cual se entiende que la identidad requiere necesariamente el reconocimiento de un conjunto de características que permiten la diferenciación de un individuo o de una colectividad respecto a un conjunto en general. Origen. En los tiempos modernos se identificó la necesidad de construir la identidad a través de referentes que perdurarán en el tiempo, con los cuales se propiciará una cohesión social. Lo anterior obedece a un ambiente de descontextualización de los diferentes factores propios de la sociedad y la cultura. La identidad urbana desde el urbanismo. La identidad como concepto a partir del urbanismo requiere de las interrelaciones de las diferentes definiciones de las ciencias humanas, ya que en la ciudad confluyen diferentes variables: dimensión espacial, geográfica, antropológica, psicológica y sociológica. La identidad urbana desde la dimensión natural. Es la relación que tiene de los grupos humanos a su medio físico de localización. Se entiende también como contexto físico, es decir, como un conjunto entrelazado de elementos dados en el espacio y el tiempo. Identidad urbana desde la dimensión sociocultural. Hace referencia a la memoria, ya que es una acumulación natural de experiencias y símbolos que son compartidos por una comunidad y que son transferidos a través del tiempo de forma simbólica, cultural y cotidiana. Identidad desde la dimensión histórico-urbano. Han dado lugar a las transformaciones estructurales alrededor de la relación de la sociedad con su medio físico, configurando contextos particulares en los cuales se reconocen en los valores fundamentales de la conformación espacial de un asentamiento. Identidad urbana como categoría de análisis. Establece una relación entre las características actuales del territorio y su estructura de componentes naturales, artificiales y simbólicos, con los diferentes hechos históricos y factores ambientales. Criterios para la lectura territorial a partir de la identidad urbana. Son herramientas de análisis que permiten concluir en la determinación de los atributos urbanos de un asentamiento. Estructura natural como ordenadora del territorio. Diversidad de contextos. Puede ser aplicados en diferentes condiciones contextuales desde el punto de vista geográfico, es decir, puede aplicarse a territorios de diversa naturaleza. Diversidad de escalas. Puede ser aplicados en diferentes escalas y ámbitos de análisis. Cabe aclarar que el resultado de los atributos identitarios es la conclusión de la lectura territorial. Diversidad de oportunidades. Teniendo en cuenta que apuntan a las diferentes componentes de la identidad urbana. La aplicación de los criterios deriva en atributos urbanos identitarios de diversa índole. Diferentes factores del contexto histórico. Es importante resaltar que reúnen tanto los diferentes factores del contexto histórico, como los múltiples condicionantes de su localización geográfica. Los criterios deben leerse desde la historia, desde la bibliografía relacionada con los estudios urbanos y territoriales de un asentamiento específico, desde el reconocimiento de campo de las diferentes características propias de una ciudad. Se requiere de estos dos aspectos para la definición de la identidad urbana de un territorio específico. Definición de los criterios a partir de la identidad urbana. Parten de la dimensión espacial del territorio, entendiendo este como la base de la configuración
de las diferentes huellas históricas y al soporte de las diferentes relaciones sociales y humanas. Se abordan las diferentes relaciones sociales y características culturales de los grupos humanos que hacen posible la conformación de la identidad urbana en el asentamiento y que son claves para explicar los diferentes hechos especiales derivados de la adaptación humana. Estructura territorial a partir de la identidad urbana. Condiciones propias de la base natural que se establecen como características principales de composición del paisaje. Actividades humanas que obedecen al aprovechamiento de los recursos aportados por el entorno físico. Huellas de la relación entre la sociedad y el medio ambiente, que puede ser desde las oportunidades que ofrece o desde las diferentes amenazas que representa. Condiciones del orden urbano o formas de ocupación del espacio relacionados con la estructura del orden natural. Finalidad. El análisis de este criterio permite identificar atributos urbanos relacionados con las posibilidades que ofrece el medio físico, con los lineamientos para el asentamiento y el crecimiento urbano en función de los diferentes componentes de la estructura natural. Además, las adaptaciones propias de las comunidades para mejorar el aprovechamiento de los recursos ofrecidos por el medio ambiente y los diferentes sistemas que se desarrollan desde la economía. Construcción de la identidad urbana en el Ecuador. En el proceso de desarrollo de la identidad urbana se destacan dos dimensiones que son la existencia de una red de relaciones sociales formales e informales que conforman la identidad colectiva y actúan como soporte espontáneo entre personas y colectivos, confiriéndoles sentido de comunidad. Y la segunda es el lugar, que actúa como el elemento aglutinante de la colectividad y como símbolo de su pertinencia en el tiempo. El espacio se contribuye en un referente de significado y se convierte en lugar a través de los mecanismos sociales de aprobación. Estas dos dimensiones suponen considerar los procesos de identidad social, teniendo en cuenta lo histórico, socioespacial, psicosocial, cultural, ideológico y el imaginario social, que lo configuran. La identidad urbana y el origen aquí en el Ecuador. Las instituciones de cada ciudad promueven una construcción diferente del mito fundacional, construcción en la que la sociedad civil cumple un papel amplio, dado que la historia local está prácticamente ausente en la formación escolar obligatoria. Citando a Patricia Tica, con la ley de 1420 de enseñanza obligatoria, gratuita y laica, sancionado en 1884, se jerarquizó la historia nacional. El crisol de razas que pobló nuestro territorio hacía necesario la cosmovisión, en general, una historia y una geografía nacional que contribuyeran al ciudadano ecuatoriano.